Antes de que comenzara el mundo, ya existía algo más allá del tiempo y la creación. En el 1 Pedro 1:20 leemos que Cristo ya era conocido antes de que el mundo fuera hecho, aunque apareció en la historia mucho tiempo después para nuestro beneficio. El libro de Génesis comienza con la historia de cómo fueron creados el mundo y la humanidad. Sin embargo, no nos habla de lo que existía antes de la creación, ya que Moisés decidió no incluir esa parte. Pero sí había una realidad más allá del universo físico, una existencia eterna, sin tiempo, que no dependía del mundo que conocemos. Antes de que existieran cosas como el tiempo, el espacio o la energía, Dios ya existía. El resto de la Biblia nos da pequeñas pistas de lo que ocurrió en ese pasado eterno, antes de que fueran creados los seres humanos. Dios no estaba solo, compartía su grandeza divina con su Hijo. Jesús habló abiertamente sobre quién era antes de que el mundo existiera. Nos dio una visión de ese tiempo misterioso. Uno de los momentos más profundos en que lo hizo fue durante su oración en Juan 17, un capítulo que muchos consideran la oración más poderosa jamás pronunciada. Esa oración nos permite escuchar lo profundo del corazón de Jesús mientras habla con Dios Padre. Aunque hay muchas oraciones hermosas en la Biblia, como las de Abraham, Moisés o Salomón, esta destaca por quien la dijo y por lo que reveló. En Juan 17, 1-5, Jesús levantó la vista al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Tú le diste autoridad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le confiaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra al cumplir la obra que me encargaste. Ahora, Padre, devuélveme la gloria que compartíamos antes de que el mundo existiera. Así que, antes de que existiera la tierra, Dios ya estaba allí, con gloria y grandeza compartidas entre el Padre y el Hijo. Génesis comienza con el inicio de la historia humana, pero la historia de Dios no empezó ahí. La Biblia enseña que Dios ya existía cuando todo lo demás comenzó. Él existía antes del universo y existirá por siempre. Las Escrituras respaldan esta idea en muchos versículos. En el capítulo 1 de Génesis, la palabra usada para Dios es Elohim, una forma plural que sugiere más de una persona, insinuando la naturaleza divina compartida entre las personas de Dios. Esto apunta a la idea de que Dios existe como tres en uno. Aunque suene extraño desde la gramática, este concepto refleja con precisión la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando las personas oran con sinceridad, suelen expresar lo que llevan más profundo en el corazón. En Juan 17, tenemos una mirada única al corazón y carácter de Jesús. En esa oración, Jesús habla de temas que encontramos en todo el Evangelio, como la gloria, el envío, la partida del mundo y el amor. Una de las primeras cosas que Jesús pide es ser glorificado. Empieza diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Hasta ese momento no había llegado el tiempo adecuado para su glorificación. Ahora sí. Jesús comenzó su oración centrándose en sí mismo, no por egoísmo, sino porque su glorificación daría honor al Padre. Para que el Hijo glorificara al Padre, el Padre primero debía glorificar al Hijo. Jesús dijo: glorifica a tu Hijo. Pero toda su vida ya había glorificado a Dios. No se trataba solo de lo que haría en la cruz. Desde el momento de su presentación en el templo, pasando por sus años tranquilos en Nazaret, Jesús siempre honró a Dios.
sus enseñanzas, las personas que sanó, la manera en que formó a sus discípulos, cada vez que enfrentó a los líderes religiosos corruptos, cada respuesta que dio y cada gesto compasivo, todo eso trajo gloria al Padre. Luego Jesús dijo: «He completado la obra». Habló con total confianza, viendo ya su misión como cumplida, aunque la cruz aún lo esperaba. Pidió a Dios que compartiera con él la gloria que tenían juntos antes de que todo fuera creado. No fue un pedido por orgullo, sino una súplica humilde que mostraba plena confianza en Dios Padre. Muchas personas buscan admiración y elogios por motivos personales, pero lo que Jesús pidió era completamente distinto. Nacía de la unidad y la confianza con el Padre. Dijo: «Glorifícame a tu lado», y añadió: «con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo». Jesús entendía claramente su naturaleza eterna. Recordaba un tiempo antes de la creación, cuando Él y el Padre compartían la gloria divina. Esto no tendría sentido, ni sería posible, si Jesús no fuera verdaderamente Dios. En Isaías 42:8, Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces, si el Padre y el Hijo comparten esa gloria, ambos deben ser divinos, ambos son Yahvé. Cuando se acercaba el momento de la cruz, comenzando con la traición, Jesús declaró: «Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado». Esto señalaba la razón por la que había venido, para morir y resucitar en lugar de otros. A través de esto, el Hijo daría gloria al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Jesús y el Padre buscaron honrarse mutuamente, mostrándonos que la verdadera grandeza está en exaltar el nombre de Dios. Como seguidores de Cristo, nuestro propósito es reflejar la gloria de Dios en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero Jesús no oró solo por Él, también oró por nosotros. En Juan 17:24 dice: «Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que vean la gloria que me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo». Todo nuestro camino espiritual, todo lo que logramos o llegamos a ser, tiene su raíz en lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida, oró por nuestra unidad con Él, y nos dio un ejemplo poderoso de cómo orar con propósito y entrega. La gloria de Jesús vuelve a revelarse más adelante en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Allí, a Juan se le dijo que escribiera lo que veía. Lo que presenció iba mucho más allá de un hombre común. En Apocalipsis 1:12-13, describe que se volvió para ver la voz que hablaba, y vio 7 candelabros de oro, y entre ellos estaba alguien como el Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y un cinturón de oro en el pecho. Esa figura era Jesús, glorificado. Juan vio al Señor resucitado en toda su majestad. La voz que escuchó era fuerte y poderosa. La comparó con el sonido de una trompeta. Era la voz del Alfa y la Omega, el que es el principio y el fin de todas las cosas. En Apocalipsis 1:18, Jesús usa esos mismos nombres para identificarse. Estos títulos, el primero y el último, el Alfa y la Omega, se usan para Dios en el Antiguo Testamento, especialmente para Yahvé, el Dios de Israel. Así que cuando Jesús usa estos nombres, está afirmando claramente su identidad divina. Esta es una de las declaraciones más claras del Nuevo Testamento de que Jesús es verdaderamente Dios. Juan, al escuchar esa voz tan poderosa, debió sentirse conmovido y sorprendido. Seguramente no sonaba exactamente como la voz que recordaba de Jesús durante su ministerio en la tierra. Apocalipsis 1:10 dice que sonaba como una trompeta, fuerte y clara. Pero Juan sabía que era Jesús, por lo que la voz dijo de sí misma: el Alfa y la Omega. Después de todo el tiempo que pasó con Jesús en su vida terrenal, Juan tuvo la oportunidad de verlo de nuevo, cara a cara, pero ahora en su gloria divina. La túnica y el cinturón de oro que Jesús llevaba probablemente le recordaron a Juan la ropa de los sumos sacerdotes descrita en las Escrituras.
Esto sugiere que Jesús no solo aparecía como rey, sino también como sacerdote, una combinación de roles conocida entre los judíos, especialmente en el período macabeo. Apocalipsis 15:6 también menciona cinturones dorados usados por ángeles en el templo celestial, reforzando la imagen de servicio sagrado. La descripción de Juan continúa. El cabello de Jesús era blanco como la lana, blanco como la nieve, y sus ojos brillaban como llamas. Sus pies parecían bronce pulido al rojo vivo, y su voz sonaba como el estruendo de muchas aguas. Estas imágenes vienen de Apocalipsis 1:14 a 15 y muestran una figura poderosa y santa, más allá de lo humano, Jesús en su forma eterna y divina. La forma en que se describen los ojos de Jesús en Apocalipsis es similar a la visión que tuvo Daniel de un ángel. En Daniel 10:6, el cuerpo del ángel brillaba como una piedra preciosa, su rostro destellaba como relámpago, y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y piernas brillaban como bronce bruñido, y su voz sonaba como una multitud hablando a la vez. Ezequiel también da una descripción con detalles parecidos. En Ezequiel 1:7 dice que los seres angelicales tenían piernas rectas, con pies como de becerro, que brillaban como bronce reluciente. Estas imágenes ayudan a formar una idea de algo que va más allá de lo natural, algo profundamente majestuoso e impresionante. Cuando Juan describe a Jesús en Apocalipsis con imágenes similares, no está diciendo que Jesús es como los ángeles. De hecho, lo contrario, estos detalles quieren mostrar que su gloria es mucho mayor. Si los ángeles se describen con tal resplandor, entonces Jesús debe ser mostrado con aún más grandeza. En los escritos griegos, los ojos como fuego podían simbolizar emociones intensas o poder sobrenatural. En las escrituras, a menudo representan la presencia divina. De manera similar, el metal resplandeciente se usa en Ezequiel 1:27 para expresar el brillo de Dios. Todos estos elementos juntos subrayan que Jesús no solo es igual a las figuras angélicas más gloriosas, sino que está muy por encima de ellas. Juan también dice que el rostro de Jesús brillaba como el sol. Los textos antiguos griegos y judíos describían a los seres divinos como relámpagos o como el sol, incluyendo a los ángeles, pero también a Dios mismo. Así que cuando Juan ve a Jesús brillando de esta manera, confirma que está viendo a una divinidad, no solo a un ángel. En Apocalipsis 1:16 a 17, Juan continúa. Jesús sostenía 7 estrellas en su mano derecha y de su boca salía una espada afilada de doble filo. Su rostro brillaba con intensidad, como el sol al mediodía. Abrumado, Juan cayó a los pies de Jesús como muerto, pero Jesús lo tocó y le dijo: «No tengas miedo, yo soy el primero y el último». Aunque Juan había pasado años con Jesús durante su vida en la tierra, nada pudo haberlo preparado para ese momento. Ver a Jesús en todo su esplendor celestial fue algo que superó cualquier experiencia anterior. En ese instante, Juan entendió cuánto había dejado Jesús a un lado cuando caminó entre las personas. Filipenses 2:7 dice que Jesús renunció a sus privilegios celestiales, tomando la condición de siervo y haciéndose humano. Ahora Juan comprendía completamente lo que significaba que Jesús hubiera ocultado su poder divino durante su tiempo en la tierra. En Apocalipsis 1:18, Jesús continúa: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro». Esto significa que Jesús venció a la muerte de una vez por todas. No solo resucitó por un tiempo, vive para siempre y nunca más morirá. El poder de vencer la muerte le pertenece solo a Jesús. Algunos podrían pensar que Satanás tiene control sobre la vida y la muerte, pero eso no es cierto.
Solo Jesús tiene las llaves de la muerte y del reino de los muertos. Su victoria es total y eterna. Originalmente la palabra revelación viene del término griego apocalipsis, que significa descubrir o mostrar algo que estaba oculto. El libro de Apocalipsis se llama así porque revela verdades que pertenecen a Jesucristo. Él es quien nos las muestra. También es la figura central del libro. Pero, ¿por qué necesitamos una revelación sobre Jesús? El texto nos dice que Dios dio este mensaje a Jesús para que lo transmitiera a sus seguidores. Eso significa que este mensaje nunca fue destinado a mantenerse en secreto. Al contrario, fue dado para que otros pudieran comprenderlo y compartirlo. Eso es lo que lo convierte en una revelación, algo mostrado abiertamente, y no en un escrito secreto como los apócrifos. Hay otro misterio que fascina a muchos lectores de la Biblia: la identidad de los hijos de Dios y los Nefilim mencionados en Génesis 6 y en el libro de Job. En la historia de Job, conocemos a un hombre rico que vivía en la tierra de Uz. Tenía una gran familia y muchos animales. Job era conocido por ser honesto y recto, y por tener una relación cercana con Dios. Pero todo cambió cuando perdió todo lo que tenía y enfrentó un sufrimiento terrible. El dolor lo llevó a sentirse amargado, preocupado y lleno de preguntas. Deseaba hablar directamente con Dios y expresarle su dolor. Con el tiempo, Dios respondió. Job le había pedido a Dios que le hablara en 36 ocasiones, y ahora su deseo fue concedido. En el capítulo 38 de Job, Dios dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Dímelo si sabes. ¿Quién la midió y estableció sus límites? ¿Sobre qué está apoyada y quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Las palabras de Dios le recuerdan a Job que él no estuvo presente durante la creación. Estas preguntas muestran que el poder, el conocimiento y la fuerza de Dios están muy por encima de lo que Job o cualquier ser humano puede entender. También resaltan lo poco que Job sabía realmente. En ese mismo momento aprendemos algo más. Cuando Dios formó el mundo, los seres angelicales, también llamados estrellas del alba o hijos de Dios, estaban allí. Lo vieron todo y celebraron la grandeza de Dios. Más adelante en la Biblia leemos que los hijos de Dios tomaron esposas humanas. Esto ocurrió en una época en la que la población humana crecía rápidamente debido a las largas vidas que las personas tenían antes del diluvio. Génesis 6, 1-4 lo describe así. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron como esposas a las que quisieron. Entonces Dios dijo: Mi espíritu no permanecerá siempre con el ser humano, pues no es más que carne. Sus días serán 120 años. En ese tiempo, y también después, había seres llamados los Nefilim en la tierra. Estos gigantes aparecieron cuando los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas. Sus hijos se convirtieron en figuras poderosas, conocidas por su fuerza y fama en la antigüedad. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? Tanto en las enseñanzas judías antiguas como en las creencias de los primeros cristianos, se pensaba que los hijos de Dios eran seres espirituales, ángeles, que tomaron esposas humanas, lo que llevó al nacimiento de los Nefilim. Existen 3 teorías comunes sobre su identidad. Una es que eran ángeles que se rebelaron contra Dios. Otra idea es que eran gobernantes humanos con gran poder. Y la tercera dice que eran hombres descendientes de Set, que se casaron con mujeres descendientes de Caín, representando así una mezcla entre líneas buenas y malas. Sin embargo, la visión más tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas. Y esos hijos fueron
los Nefilim. Varios puntos apoyan esta interpretación. Primero, en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles. Por ejemplo, en Job 1:6 se dice que hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y entre ellos estaba Satanás. Job 2:1 repite este hecho, llamando nuevamente hijos de Dios a estos seres e incluyendo otra vez a Satanás. En Job 38:7 se dice que las estrellas del alba cantaban y los hijos de Dios gritaban de alegría cuando Dios creó el mundo. En todos estos versículos, los hijos de Dios son claramente seres espirituales. Este patrón hace probable que la frase tenga el mismo significado en Génesis 6. Génesis 6:1-2 también establece una diferencia entre los humanos y los hijos de Dios. Dice que los humanos comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra usada para hombre aquí es el término hebreo general para toda la humanidad. Pero los hijos de Dios se describen aparte, indicando que no eran humanos. Ya que se los muestra casándose con mujeres humanas, debieron ser otro tipo de ser, probablemente ángeles o espíritus. Los Nefilim se describen como figuras misteriosas y poderosas. En Génesis 6:4 se dice que vivieron en ese tiempo y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas. Estos hijos eran los valientes, famosos en la antigüedad. El texto no dice directamente cómo surgieron los Nefilim, pero al mencionarlos junto a esta unión, sugiere una conexión. Si los Nefilim no surgieron de la unión entre seres espirituales y mujeres humanas, resulta difícil explicar cómo llegaron a existir. El libro de Judas en el Nuevo Testamento también parece interpretar Génesis 6:1-4 de esta manera, como una unión entre seres espirituales y humanos. En el libro de Judas se menciona a ángeles que abandonaron su lugar asignado y su rol original. Muchos creen que esto se refiere al mismo grupo de ángeles descritos en Génesis 6:1-4, los que dejaron el cielo y descendieron a la tierra. Se piensa que estos son los mismos hijos de Dios que tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim. Aunque esta idea pueda parecer extraña hoy, debemos recordar que la Biblia a menudo describe eventos que van más allá de la experiencia humana común. A veces, la realidad es más increíble que la ficción. El mundo que Dios creó funciona en un nivel que no podemos comprender completamente. Judas 6 habla de ángeles que no se mantuvieron en la posición que Dios les asignó, sino que abandonaron su morada. A menos que Judas se refiera a un evento totalmente distinto, es probable que esté hablando de los mismos ángeles caídos mencionados en Génesis. Todo esto apoya la creencia tradicional de que los hijos de Dios eran seres espirituales que tuvieron hijos con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim. Aunque esto suene extraño según los estándares actuales, muchas cosas en la Biblia también lo son, porque los caminos de Dios y su creación van más allá de lo que estamos acostumbrados. Los hijos de Dios notaron la belleza de las mujeres humanas. Algunos estudiosos creen que estos hijos eran ángeles rebeldes, demonios o incluso humanos completamente dominados por espíritus malignos, y las hijas de los hombres simplemente se refiere a mujeres humanas. Judas 6 dice lo siguiente: a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Esto nos dice no solo lo que hicieron, sino también lo que les ocurrió. Estos ángeles rebeldes están ahora encerrados esperando el castigo. En el 1 Pedro 3:19-20 aprendemos algo más. Después de su muerte en la cruz, Jesús proclamó su victoria a estos espíritus encarcelados, los mismos que fueron desobedientes en los días de Noé, mientras se construía el arca.
Solo 8 personas, Noé y su familia, fueron salvadas por medio de las aguas del diluvio. La Biblia no menciona con frecuencia a los ángeles caídos porque la mayoría de los ángeles nunca se rebelaron contra Dios, pero algunos sí lo hicieron. Estos ángeles no siguieron el camino que Dios había establecido para ellos. Fueron creados para vivir en el cielo, adorar a Dios y cumplir su voluntad. De la misma forma en que los humanos fueron creados para vivir en la tierra y honrarlo a su manera. Sin embargo, eligieron abandonar su lugar y desobedecer. Usaron su libre albedrío para alejarse del propósito de Dios. Por eso la Biblia los llama ángeles caídos, porque dejaron el cielo y se rebelaron contra Dios. ¿Y qué ocurrió con ellos? En 2 Pedro 2:4 se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Al contrario, los arrojó a un lugar de oscuridad y encierro, donde están siendo retenidos para el juicio. Al frente de ellos está Satanás, quien se disfraza como un ser de luz, pero que se rebeló contra su Creador. Junto a sus seguidores, perdió la guerra contra Dios. ¿Y qué pasa después de que los ángeles caídos son expulsados del cielo? Según Mateo 25:41, el infierno, descrito como fuego eterno, fue creado originalmente para el diablo y sus ángeles. Eso significa que no fue diseñado para los seres humanos. Aún así, algunos, como Judas y quienes rechazan a Dios, terminarán allí. Pero desde el principio, el infierno fue creado como castigo final para Satanás y sus seguidores. El infierno fue creado en el cielo como un lugar de juicio, destinado a castigar a los líderes de la gran rebelión. Sin embargo, como los humanos también tienen libre albedrío y la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal, ellos también pueden acabar allí. Al final, Satanás y los ángeles que lo siguieron, la tercera parte del ejército celestial que se rebeló, serán arrojados al infierno. La justicia de Dios se cumplirá y ninguno de los rebeldes escapará de las consecuencias. Aunque para algunos resulte difícil aceptar la idea de que los ángeles puedan caer, las Escrituras lo dejan claro. No todos los ángeles se mantuvieron fieles. 1/3 de ellos decidió seguir a Satanás en su intento de derrocar a Dios y tomar el control del cielo. Esa rebelión fracasó por completo. Como resultado, Satanás y quienes lo apoyaron fueron expulsados. Algunos de estos ángeles caídos ya están retenidos en el infierno, mientras que otros siguen actuando en la tierra. Según Génesis 6, estos seres caídos incluso tomaron esposas humanas y tuvieron hijos, dando origen a los gigantes. Está claro que Satanás no es solo una caricatura con piel roja y cuernos. Es un ser antiguo, con verdadero poder espiritual, un poder que usa con fines egoístas y malvados. Ataca especialmente a los creyentes y actúa activamente contra ellos. Hay 3 verdades importantes que debemos comprender en esta batalla espiritual. Primero, nunca debemos pensar que Dios y Satanás son iguales. Ese es un error grave. Le da a Satanás demasiado crédito. La diferencia entre el Creador y lo creado es inmensa. Por muy astuto o poderoso que sea Satanás, nunca podrá igualar al que lo creó. Segundo, tampoco debemos subestimarlo. Aunque no representa una amenaza para Dios, es más poderoso que cualquier ser humano. Durante miles de años ha estado planeando y ejecutando el mal. Es un maestro de la mentira y el engaño y usa su influencia para corromper y destruir. Aún así, aunque debemos reconocer el peligro que representa, no necesitamos vivir con miedo. Ni siquiera conocemos su nombre original, y eso podría ser intencional. Es un recordatorio sutil de que no es lo suficientemente importante como para ser nombrado. Su caída ya fue anunciada hace mucho tiempo. Desde los primeros capítulos de Génesis ya vemos un adelanto de cómo termina la historia.
Justo después de que la serpiente engaña a Adán y Eva, Dios anuncia su derrota. A la serpiente, Dios le da una promesa, una que se cumpliría más adelante a través de Jesús. Cuando Jesús se sacrificó en la cruz, dio el golpe decisivo. Aunque murió, aplastó la cabeza de la serpiente. Esa victoria fue el comienzo del fin del mal, y ahora esperamos el día en que esa promesa se cumpla por completo. Debemos mantenernos alerta en esta batalla espiritual. Muchos de nosotros, influenciados por el pensamiento moderno, solemos ignorar el mundo espiritual invisible. Podemos leer sobre él o hablar de él, pero pocos viven con conciencia real de su existencia, y cuando lo ignoramos, corremos el riesgo de ser sorprendidos por los ataques espirituales. No puedes ganar una batalla si no sabes que estás en ella. Pero la guerra espiritual no es solo una idea. Está ocurriendo a nuestro alrededor cada día. Si queremos ser fuertes y eficaces en esta lucha, debemos comprometernos con la oración, mantenernos conectados con la presencia de Dios y agudizar nuestra percepción espiritual. Nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es mucho más grande. Ahora mismo hay una guerra que afecta a toda persona en la tierra. Es una batalla entre dos reinos. Uno está gobernado por Dios, el príncipe de paz. El otro está liderado por Satanás, el gobernante de las tinieblas. A nuestro alrededor existe un mundo espiritual, más vasto, más poderoso y más activo que el mundo visible. Los seres espirituales, tanto buenos como malos, están a nuestro alrededor. Se mueven con rapidez y en silencio por el espacio en el que vivimos. Algunos están aquí para protegernos y guiarnos. Otros quieren destruir y engañar. Estos dos reinos representan fuerzas completamente opuestas. Uno es luz, el otro oscuridad. Uno trae vida, el otro muerte. Uno ofrece bendiciones, el otro causa daño. Son contrarios por completo y no pueden convivir en paz. Su conflicto continúa. Entonces, ¿cuándo comenzó esta batalla? ¿Qué la provocó? Hace mucho tiempo, antes de que el mundo fuera creado, Satanás y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo. Después de su caída, se unieron en rebelión y formaron un reino de oscuridad que aún existe hoy, pero no durará para siempre. Un día, el poder de Dios pondrá fin a ese reino. El apóstol Pablo nos recordó algo esencial. Nuestro verdadero enemigo no son las personas, no es carne ni sangre. Nuestros verdaderos adversarios son las fuerzas del mal que operan en lo invisible, y si perdemos de vista eso, corremos el riesgo de enfrentarnos entre nosotros en lugar de resistir al verdadero enemigo. Este conflicto espiritual no comenzó en la tierra, comenzó antes de la creación misma. Muchas personas se preguntan qué sucedió antes de que el mundo fuera creado. Sorprendentemente, uno de esos eventos te incluye a ti. Antes de la fundación del mundo, Dios te eligió. Efesios 1:3-4 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser suyos, para estar apartados para su propósito y para vivir en santidad, sin mancha ante sus ojos. La carta de Pablo a los Efesios se destaca entre muchas de sus otras cartas. A diferencia de las que abordan problemas específicos en iglesias, como Corintios o Gálatas, Efesios se enfoca en verdades amplias y eternas. Si Romanos examina cómo actúa Dios en la vida de un creyente individual, Efesios amplía la perspectiva y muestra lo que Dios está haciendo en toda la iglesia, la familia de fe a nivel mundial. Y vale la pena recordarlo, Pablo escribió esta carta tan poderosa estando en prisión. En 1 Corintios 2:9-10, Pablo nos recuerda que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Sus planes alcanzan lo más profundo de su propósito.
misterios que solo su Espíritu puede revelar. Pablo dice que Dios nos bendijo, y ese nos incluye tanto a los creyentes judíos como a los no judíos dentro de la iglesia, no solo al pueblo de Israel. Era importante mostrar que estas bendiciones eran para todos los que creen, sin importar su origen. También escribe que se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas no son recompensas terrenales como el dinero o el éxito, sino dones eternos con raíces en el cielo. Son mayores, más duraderos y mucho más valiosos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Como dijo un predicador, tener un corazón transformado es mucho mejor que tener un abrigo nuevo. Ser alimentado por Cristo es más grande que cualquier banquete. Heredar el reino de Dios es más rico que heredar una fortuna. Conocer a Dios como tu porción es más valioso que poseer vastas tierras. Dios nos da bendiciones espirituales, los dones más raros, duraderos y valiosos que existen. No se pueden comprar ni ganar y jamás se desgastan. Si no reconocemos el valor de estas bendiciones, corremos el riesgo de vivir como animales. Los animales solo viven para comer, dormir, jugar y reproducirse. Pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios, destinados a mucho más que simplemente sobrevivir. Aún así, muchas personas eligen vivir como si fueran animales, ignorando el propósito más grande que Dios ofrece. Dios quiere que comprendamos de verdad cada bendición espiritual que hemos recibido a través de Cristo. Estas bendiciones son tan seguras como el hecho de que Él nos eligió, aún antes de que el mundo existiera. Lo que Pablo dice en esta parte de las Escrituras es demasiado importante como para pasarlo por alto. Dios elige a los que creen. La palabra elegir significa seleccionar o escoger, y en el idioma original implica escoger algo deliberadamente para uno mismo. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús eligió a sus seguidores más cercanos. En Lucas 6:13 leemos que, al amanecer, Jesús llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, sus apóstoles, quienes fueron seleccionados personalmente para representarlo. Pero aún más, a menudo, en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para describir cómo Dios escoge a las personas para la salvación por medio de Cristo. Él nos llama, nos aparta del resto del mundo para que le pertenezcamos. En Juan 15:16, Jesús les dice a sus discípulos: «No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Los designé para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre». Dijo esto para animarlos a no rendirse cuando las cosas se pusieran difíciles. Quería que recordaran que fueron elegidos con un propósito. Jesús los apartó para una misión. Cuando dijo que debían dar fruto, probablemente se refería tanto a las cualidades internas de una vida piadosa, como el amor y la paz, como al impacto que tendrían sobre otros, guiando a las personas hacia la salvación. Y ambas cosas están conectadas. No podemos ayudar a otros a crecer espiritualmente si primero no estamos creciendo nosotros mismos. Las razones de Dios para escogernos no son al azar ni sin sentido. Aunque no podamos entenderlas completamente, sabemos que siempre son sabias y buenas. Y esas razones se encuentran en Dios, no en nosotros. La Escritura dice que su elección se basa en el beneplácito de su voluntad. Un maestro respetado de la Biblia dijo una vez: «Fuimos escogidos en Cristo, no porque lo mereciéramos, sino porque Dios, en su bondad, nos adoptó en su familia a través de Jesús». En otras palabras, no se trata de lo que hayamos hecho para merecerlo. Todo lo que recibimos viene por medio de Cristo, no por nuestros méritos.
No fuimos elegidos solo para ser salvados, fuimos elegidos para ser santos. Efesios 1, 5 a 6 dice que Dios planeó con amor hacernos sus hijos por medio de Jesús. Nos adoptó porque así lo quiso, y eso da gloria a su gracia, ese favor inmerecido que derrama libremente a través de su Hijo amado. Cuando Pablo dice que debemos ser santos e intachables, está usando imágenes del Antiguo Testamento. En ese tiempo, los sacrificios ofrecidos a Dios debían ser perfectos, puros y sin defecto. De la misma manera, el plan de Dios es hacernos espiritualmente puros y apartados para Él. Leemos que Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Siempre fue su plan, no solo salvarnos y transformarnos desde adentro, sino también acercarnos a Él con confianza, como a un padre. En la cultura romana, la adopción tenía un significado poderoso. Una vez que alguien era adoptado, su antigua identidad quedaba borrada. Ganaba todos los derechos legales como parte de su nueva familia y perdía todo vínculo con la anterior. Cualquier deuda u obligación pasada era completamente eliminada. Era como comenzar una vida totalmente nueva. Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto muestra que, así como Dios aceptó completamente a Jesús, ahora también nos acepta plenamente a nosotros, por medio de Él. Todo lo que Jesús dijo e hizo agradó al Padre, y ahora, por la gracia de Dios, somos parte de esa misma familia divina. Efesios 1, 7 a 8 continúa. En Él tenemos redención por su sangre. Eso significa que nuestra libertad y salvación costaron su vida. Su sangre pagó por completo nuestros pecados y nos trajo perdón total. No fue algo hecho a la ligera, sino con sabiduría y entendimiento profundo, y demuestra cuán generosa es realmente la gracia de Dios. Observa que no dice que fuimos redimidos por su poder o por su amor, aunque ambos son importantes. Específicamente dice que fuimos redimidos por su sangre. La palabra griega para redención implica una liberación total, una libertad completa. ¿Por qué necesitamos redención? Efesios 2 lo explica. Estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios por nuestros pecados. Efesios 2, 1 dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aunque estábamos vivos físicamente, estábamos atrapados, esclavizados al pecado, al diablo y a nuestra propia naturaleza egoísta. Efesios 2, 2 a 3 dice que antes vivíamos como el resto del mundo, siguiendo la cultura a nuestro alrededor, influenciados por Satanás, el que gobierna la atmósfera espiritual y guía a las personas a desobedecer a Dios. Todos vivíamos para nosotros mismos, buscando lo que nuestros cuerpos y mentes deseaban, sin dirección del Espíritu Santo. Por eso estábamos bajo juicio, merecedores de la justa ira de Dios, como todos los demás. Pero Dios, en su misericordia, no nos dejó en ese estado. Teníamos una deuda que nunca podríamos pagar. Por nosotros mismos no había esperanza de recuperar lo perdido. Pablo lo explica claramente, éramos enemigos de Dios. En Romanos 5:10 escribe, si Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo, cuando aún éramos enemigos, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Como Cristo está vivo hoy, tenemos la certeza de la salvación. Por medio de Jesús hemos sido redimidos. Su muerte en la cruz nos liberó. Al confiar en Cristo y por la gracia de Dios, somos rescatados del dominio del pecado y librados del juicio. Romanos 5:9 dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón seremos salvos de la ira de Dios. El propósito de Dios en todo esto es simple, pero profundo. Que todos los que confían en Jesús vivan para reflejar su gloria. Efesios 1, 9 a 12 revela este propósito. Dios nos ha dado a conocer su plan, que se centra en Cristo.
Su intención siempre fue unirlo todo lo que hay en el cielo y en la tierra, bajo el señorío de Jesús. Y en Él hemos recibido una herencia. Fuimos escogidos desde antes, marcados con un propósito, porque Dios hace que todo ocurra conforme a su voluntad. Aquellos que pusieron su esperanza en Cristo desde el principio fueron llamados a vivir para su gloria. En el 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está claro, Dios ha elegido a los que creen en Jesús. No somos salvos por nuestras buenas obras. La salvación es un regalo, algo que Dios da por su increíble bondad y misericordia. Efesios 2:8-9 lo dice claramente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros alcanza el estándar perfecto de Dios. Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y sin Jesús todos merecemos el mismo destino, la muerte. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo encontramos vida, no por lo que hemos hecho, sino por quién es Dios. Dios no solo nos eligió para salvarnos, también nos eligió para ser parte de su obra en el mundo. Efesios 2:10 nos dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya preparó un camino para nosotros, una vida llena de propósito y significado. Moisés les recordó esta verdad al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:7-9. Dios no los eligió por ser fuertes o numerosos. De hecho, eran el pueblo más pequeño. Los eligió simplemente porque los amaba y porque cumplía su promesa a sus antepasados. Los rescató de la esclavitud y les mostró su fidelidad. Ese mismo amor y fidelidad es la razón por la que Dios nos elige hoy. No por lo que hemos hecho, sino por quién es Él. La idea de la predestinación puede ser difícil de entender por completo. Es fácil pensar que Dios escoge a las personas según sus cualidades o logros, pero su elección proviene de su plan y de su amor, no de nuestros méritos. Si quieres descubrir por qué Dios te creó, necesitas buscar su visión para tu vida. Una verdadera visión es el desarrollo del plan de Dios para ti. Así como cada producto es creado para satisfacer una necesidad, cada persona fue hecha con un propósito. Encontrar ese propósito es lo que llamamos visión. Una visión revela lo que Dios quiere hacer a través de ti. Puede aplicarse a una persona, a un grupo o incluso a una organización completa. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías exactamente para qué lo había creado. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta para las naciones. Jeremías 1:5. El apóstol Pablo también tenía un propósito claro. En Gálatas 1:15-16, dice que Dios lo llamó desde su nacimiento para predicar el mensaje de Jesús a los no creyentes. Al igual que ellos, tú también tienes una razón para estar aquí. Necesitas conocer a Dios y comprender el llamado único que Él ha puesto sobre tu vida. Cuando realmente lo conoces, obtienes fortaleza, y con esa fortaleza puedes lograr cosas grandes. Una de las cosas más tristes de presenciar es cuando los creyentes viven muy por debajo del increíble potencial que tienen en Cristo. Esto sucede a menudo por falta de conocimiento. Todo creyente está llamado a servir de alguna manera, al igual que cada parte del cuerpo tiene una función que cumplir. Como dice Primera Carta a los Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de Él. Todos estamos llamados al ministerio activo.
no solo los pastores o predicadores, sino cada seguidor de Jesús. Cada uno de nosotros tiene un papel y con él una responsabilidad. Eres administrador del lugar único que Dios te ha dado en su cuerpo. Dios espera que cumplas con la misión que te ha asignado. Esa misión es tu ministerio, es tu responsabilidad, y no se limita a estar detrás de un púlpito. El verdadero ministerio consiste en asumir el papel que Dios te ha entregado personalmente. Toma a Gedeón, por ejemplo. No fue llamado a predicar. Su tarea era liderar y liberar a Israel. Abraham tampoco fue predicador. Su papel fue convertirse en el fundamento a través del cual serían bendecidas todas las naciones. Al igual que ellos, tú tienes un encargo divino. Encontrar ese propósito es lo que llamamos visión. La visión es la manera en que Dios te muestra su plan específico para tu vida. Te da dirección, propósito y claridad. Cuando descubres tu visión, obtienes una mentalidad de guerrero, enfocada, decidida y alineada con los objetivos del cielo. Cuando Dios quiso rescatar a su pueblo de Egipto, no eligió a alguien impresionante según los estándares del mundo. Eligió a Moisés, un hombre con dificultad para hablar con claridad. Dios lo hace así a propósito, para que se conozca su poder. El talento humano por sí solo no te califica para la obra divina. Los encargos de Dios requieren su fuerza, no la nuestra. Su poder se perfecciona en la debilidad. Como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Una visión puede llegar a través de palabras, imágenes o ambas. Es un lenguaje espiritual que Dios utiliza para revelar su propósito a quienes Él llama. Aunque un sueño y una visión no son lo mismo, Dios puede comunicarte tu visión de una manera que entiendas, a veces con imágenes vívidas que ayudan a esclarecer el mensaje. Fuiste creado para servir al reino de Dios. Eso implica ver y abrazar la visión que Él ha preparado para ti. Así como un arquitecto no empieza a construir sin un plano, Dios no creó el universo sin un diseño. Todo fue planeado con un propósito definido desde antes de que existiera el tiempo. Dios no dejó la creación al azar, la formó intencionalmente, con el final ya decidido. Por ejemplo, en Mateo 25, Jesús describe un momento futuro en el que el rey separará a las ovejas de las cabras. A los que estén a su derecha, los bendecidos, les dirá: vengan, ustedes que son bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estas palabras nos revelan algo asombroso. Dios planeó su reino mucho antes de que existiera el mundo. Desde el principio fue su intención que los creyentes compartieran la herencia con Cristo. El amor está en el corazón mismo de ese reino. Dios no creó su reino porque necesitara algo. Ya lo tenía todo en sí mismo. Lo hizo para su Hijo y para el pueblo al que quería bendecir. Sí, el objetivo supremo de la salvación es dar gloria a Dios, pero ocurre algo maravilloso cuando confiamos en Jesús. Compartimos también en esa gloria. Dios existía antes de que comenzara el tiempo. No está limitado por las leyes del universo. El Salmo 92 nos recuerda: antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Cuando pensamos en Dios antes de la creación, solemos imaginar miles de millones de años hacia atrás, pero eso sigue siendo pensar dentro del tiempo. En realidad, Dios es eterno. Él creó el tiempo, existe fuera de él, aunque puede entrar en él cuando quiere. Para él, el pasado, el presente y el futuro son visibles al mismo tiempo. Nada lo sorprende, nada está fuera de su alcance.
Y como puede entrar en nuestra línea de tiempo, puede interactuar personalmente con su creación. Puede intervenir en la historia, cambiar su rumbo y encontrarnos justo donde estamos. Naturalmente podríamos preguntarnos, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Es una pregunta que nuestras mentes limitadas apenas pueden entender. Pero las Escrituras nos dan algunas pistas, y esas pistas nos ayudan a comprender mejor quién es Dios, cómo se relaciona con su creación y cómo son sus planes eternos. Estudiar estas verdades profundiza nuestro conocimiento de Dios y nos acerca más a su corazón. Abre nuestros ojos a su propósito eterno y a su cuidado por cada detalle de nuestra vida. Terminemos con una oración. Padre amado que estás en el cielo, hay momentos en los que anhelamos sentir tu cercanía, saber que estás a nuestro lado y que entiendes lo que enfrentamos. Aunque la fe vive en nuestro corazón, a veces buscamos señales de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras dudas e incertidumbres. Levántanos, Señor, hacia una fe más profunda. Ayúdanos a confiar en ti con mayor plenitud. Danos la fuerza para mirar más allá de nuestras limitaciones y reconocer la grandeza de tu plan. Que permanezcamos abiertos a tu verdad y sabiduría, y cuando llegue la dificultad, que nuestra fe no tambalee, sino que se fortalezca aún más. Ofrecemos esta oración con corazones llenos de humildad y gratitud por tu amor sin límites y tu guía constante. Señor, reconozco abiertamente que necesito comprender más en muchas áreas de mi vida. Sé que sin tu gracia y favor no puedo vivir con verdadero propósito ni con gozo, así que te pido que tu presencia me guíe. Llena mi vida con tu bondad y dirección. Padre amado, no hay palabras suficientes para expresar cuán agradecido estoy de que hayas enviado a Jesús a este mundo para ser mi Salvador. Me abruma el amor que mostraste al permitir que Él tomara mi lugar, que muriera por mis pecados y abriera el camino para mi libertad. También te doy gracias profundamente por el regalo de tu palabra, la Biblia, que revela claramente tu plan para rescatar a la humanidad. Es una fuente constante de sabiduría, fuerza y ánimo en cada etapa de la vida. Y estoy especialmente agradecido por el Espíritu Santo que vive dentro de mí, guiándome en cada desafío, revelando la verdad y consolando mi alma cuando me siento perdido. Gracias por tu misericordia que nunca se agota y por el amor que me levanta día tras día. Dios bondadoso y fiel, vengo ante ti con un corazón lleno de agradecimiento. Me siento humilde al pensar en lo profundo de tu amor por mí y por toda la humanidad. Diste a tu único Hijo, Jesucristo, para cargar con mis pecados, de modo que pudiera ser restaurado y tener vida eterna contigo. Tu palabra es un tesoro de verdad y sabiduría. Revela tu plan redentor y me da esperanza cuando me siento inseguro. Me fortalece cuando estoy débil y guía mis pasos cuando el camino es incierto. Y por encima de todo, me asombra el regalo del Espíritu Santo, tu presencia en mí, quien enseña, consuela y me dirige cada día. Gracias por rodearme con tu gracia, por ser mi refugio constante y por mostrarme compasión incluso cuando fallo. Padre, te pido que abras los ojos de mi corazón. Al leer y meditar en tu palabra, ayúdame a verte con mayor claridad y a amarte más profundamente. Que tu verdad moldee mi vida y que mi corazón siempre te busque. En el nombre de Jesús oro. Amén.